37 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Recién te contábamos que Axel Kicillof lanzó su propio espacio que se llama Movimiento Derecho al Futuro, abrazar al pueblo y encender la esperanza. Y en alguno de los párrafos veíamos decir, por ejemplo, que es momento de escuchar, de comprender las razones de nuestra derrota a nivel nacional, de recuperar la agenda de las mayorías defendiendo los derechos de todos. Es hora de empezar a reinventar nuestro proyecto histórico de un pueblo con igualdad, de un pueblo que pueda aspirar a ser feliz. Es momento de actualizar nuestras ideas con una perspectiva de futuro sin temor al debate interno. En ese contexto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la conducción de Axel Kicillof, se ha convertido en un escudo y en la red que luchan por proteger los derechos de los bonaerenses ante un Estado desertor. Para hablar de el lanzamiento del comunicado y de cómo se reinventa y actualiza, está comunicado con nosotros Carlos Bianco, que es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo va? Lautaro te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno Carlos, ¿por qué la decisión, cómo llega esta novedad de el lanzamiento de el espacio liderado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof? Bueno, era algo que se venía trabajando hace, más allá de lanzar un sello y emitir un comunicado, era algo que se venía trabajando desde hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires con sectores que no estaban, llamémoslo, encuadrados en ninguna otra organización, en ninguno otro de los tantos frentes que hoy tiene el peronismo en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, por lo que esto viene a sumar una voz más dentro del peronismo, dentro del campo popular, viene a multiplicar, no viene a dividir, no viene a restar, sino por el contrario, viene a sumar y viene a multiplicar. Te digo, con muchos intendentes, con muchos sindicatos, con muchas organizaciones sociales, con muchos legisladores nacionales, legisladores provinciales. Esto obviamente lo vamos a hacer extensivo a otros colectivos, al colectivo feminista, a las universidades, a los científicos, a los artistas, a la cultura, etcétera, para que efectivamente vengan a, como te decía recién, a sumar una voz más, por un lado, para fortalecer políticamente la gestión que se está llevando adelante en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos mucho apoyo porque las circunstancias son muy, muy complejas, mucho apoyo político, mucho apoyo en las calles, y obviamente para oponernos a las políticas que está llevando adelante este gobierno, que ya va a quedar para la historia como un gobierno estafador. Carly, ¿cómo se reinventa, cómo se actualiza, que son palabras que usa el comunicado? Mira, con mucho trabajo, con hacerse cargo de lo que hicimos mal, porque hay algo que no podemos hacer en el peronismo, que es pensar que la llegada de Milei es una cosa aleatoria o azarosa, sino que tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos hecho, los peronistas hemos hecho en los últimos años en la Argentina, y que por lo tanto el pueblo argentino no nos ha favorecido con el voto, sino que buscó un candidato, una fuerza política como es La Libertad Avanza o como es Milei, totalmente desconocido, totalmente estrambótico, y bueno, tendremos que hacernos cargo de los errores que tomamos, tendremos que caracterizar bien lo que nos sucedió. No es cuestión de que la culpa la haya tenido una persona u otra persona, la culpa la hemos tenido todos. La responsabilidad política sobre la derrota que sufrió el peronismo en 2023 es compartida. Obviamente que las responsabilidades son distintas de acuerdo a su vez al grado de responsabilidad política que ha tenido cada uno, pero en primer lugar eso, poner en claro eso, discutir y debatir mucho sobre eso, y después hacer propuestas novedosas. En algún momento se usó la figura de las nuevas canciones que le molestó a muchos, que ofendió a otros tantos, etcétera, pero básicamente es eso, no es tirar por la ventana ni la historia, ni los principios, ni los valores, ni las tradiciones del peronismo, sino exactamente el contrario, ponerlas en valor y ayornarlas a una nueva forma, a un nuevo tiempo, a un tiempo muy distinto, digamos, porque realmente es muy difícil
pensar que con exactamente las mismas políticas, en los mismos términos, con el mismo sentido que se llevaron adelante hace 50, 60, 30, 15 o 20 años, podemos salir de esta situación, porque aparte el mundo ha cambiado muchísimo. Ya no es el mismo mundo que hace 20 años, no es el mismo mundo que hace 50 años, ni mucho menos, y por lo tanto hay que ayornar no solo el discurso, sino las prácticas políticas y sobre todo las políticas. Entonces, ¿son nuevas canciones, Carlos, estas que se vienen? Sí, pero lo de las nuevas canciones es una figura retórica. Yo lo que digo no es que hay que poner en práctica, justamente, y valga la redundancia, nuevas prácticas, nuevas políticas que tengan que ver con la situación actual. Efectivamente eso. Para eso viene el movimiento Derecho al Futuro, en conjunto con el resto de las organizaciones y con los frentes que constituyen el peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo crees que se va a leer del otro lado, del lado del kirchnerismo, que en su momento no había gustado lo de las nuevas canciones, esto del nuevo espacio? Algunos ya estaban diciendo en off que divide. Sí, por eso yo te puse mucho énfasis cuando dije al principio lo de sumar y multiplicar, porque creo que hay una confusión en las operaciones matemáticas. Esto no viene a dividir a nadie, porque ¿qué sería dividir? Haber roto un bloque, haber dicho nos vamos del peronismo. Eso, si efectivamente hubiésemos hecho eso, estábamos dividiendo, estábamos restando. Lo que nosotros estamos diciendo es, estamos dentro del peronismo, vamos a seguir en los bloques en los que venimos trabajando, en las articulaciones en las que venimos trabajando, con el resto de los frentes, con el resto de las organizaciones, solamente que venimos a sumar una nueva voz, y que es una voz en donde había mucha gente que no estaba militando el peronismo. Muchos peronistas que no se sentían convocados por ninguna de los frentes y organizaciones que hoy representan institucionalmente al peronismo, políticamente al peronismo, y que hoy encuentran un espacio novedoso que los ha atraído por alguna razón, probablemente por la referencia directa al gobernador Kicillof, que se han sumado. Nosotros hemos puesto en la página de Movimiento Derecho al Futuro un formulario, y en unas horas se habían anotado 5.000, 10.000 personas que querían participar, a mí me han escrito todo el fin de semana por mis redes, por mi WhatsApp, etcétera, diciéndome yo no milito en ningún lado, soy peronista, pero no estaba militando en ningún lado, estaba en mi casa, quiero sumar a este proyecto nuevo. O sea que lo que estamos haciendo es sumar gente que no estaba encuadrada de alguna forma. Inclusive hay intendentes que han firmado esa nota que no estaban ni siquiera dentro de nuestra fuerza política. Por ejemplo, el intendente de Necochea. O sea que hemos sumado por lo menos un municipio más a un proyecto provincial, a un proyecto de derechos, a un proyecto de provincia productiva, de salud pública, de educación pública. O sea que vamos sumando, vamos acercando compañeros y compañeras al peronismo. Carlos, una más y gracias por el tiempo. Ya con la suspensión de las PASO aprobadas en el Congreso, ¿está más cerca el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires? Mira, primero lo que hay que definir en la provincia de Buenos Aires, y lo tiene que hacer la legislatura, porque es quien tiene la potestad, es qué va a pasar con las PASO en la provincia de Buenos Aires, porque se eliminaron las PASO a nivel nacional, pero las PASO en la provincia de Buenos Aires están establecidas por ley, y mantenerlas o suspenderlas o eliminarlas es un resorte que tiene el Poder Legislativo, no lo tiene el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el gobernador, nosotros desde el Ejecutivo le estamos pidiendo a la legislatura es que rápidamente tome una decisión al respecto, porque obviamente cambia mucho el escenario si hay paso provincial o no hay paso provincial. Por lo pronto, si hay paso provincial, el gobernador ya de manera urgente tiene que convocar a establecer una fecha para esas pasos, y que tiene que ser obviamente una fecha compatible con lo que suceda con las elecciones generales. O sea que el primer paso es definir de modo urgente, si se puede esta semana mismo, diría yo, porque empiezan a correr los tiempos electorales, porque además de romper el sistema electoral con la boleta única papel, lo que ha hecho Milei, lo que ha hecho La Libertad Avanza, es romper una regla no escrita, pero que se había respetado a rajatabla desde la vuelta a la democracia, que era no modificar el sistema electoral, las formas de votación, el año electoral. Y eso se ha roto hace 2 semanas. Gracias por el contacto, Carlos. La semana pasada. Gracias por el contacto. Eso. A ustedes. Bien, pasaba Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con muchas definiciones sobre lo que es el nuevo espacio del gobernador Axel Kicillof.
Mil cosas a la vez. La mejor parte